Día 97. Primero, introducción al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es uno de los grandes tesoros de la fe cristiana, al relatar intencionalmente la historia desde una perspectiva posterior a la resurrección y al don del Espíritu. Leer Juan capítulo 2, versículo 22, capítulo 12, versículo 16, capítulo 14, versículo 26, capítulo 16, versículos 13 y 14. Juan escribe para reasegurar a los creyentes de la verdad de lo que creen, a la luz de las deserciones y el rechazo, que mediante la encarnación de Dios es conocido completa y finalmente. Aquí está el amor de Dios expuesto abiertamente. Al hacerlo así, Juan pone la historia de Jesús en el marco bíblico más amplio. El encarnado no es otro que el Verbo presente con Dios desde el principio y responsable de la creación. Juan capítulo 1, versículos 1 al 4. Pero el encarnado es también el crucificado, quien como Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Leer Juan capítulo 1, versículo 29. Juan también está interesado en demostrar que el Hijo encarnado de Dios es de hecho el Mesías judío largamente esperado. Así, Jesús irrumpe en la escena del mundo, cumpliendo toda esperanza judía imaginable, mientras que al mismo tiempo llega a ser el Salvador del mundo. Juan capítulo 4, versículo 42. Puesto que Él es el Hijo de Dios viviente, lo que Él da es vida, la vida de Dios mismo, vida eterna, la vida de la era futura disponible ahora. Juan inicia con un prólogo que pone mucho de esto en forma poética. Leer Juan capítulo 1, versículo del 1 al 18. Tejiendo juntas teología e historia mientras arregla el escenario para relatar la historia. La historia misma está en dos partes principales. La primera, del capítulo 1, versículo 19 al capítulo 12, versículo 50. Del capítulo 13, versículo 1 al capítulo 20, versículo 31. Concluye con un epílogo en el que comisiona y explica la muerte del discípulo a quien Jesús amaba. Capítulo 21, versículos 1 al 25. En la primera parte, Jesús se manifiesta como Hijo de Dios a sus discípulos. Capítulos 1, versículo 19 al capítulo 2, versículo 11. Que vieron su gloria. Juan capítulo 1, versículo 14. Y creyeron en él. Juan capítulo 2, versículo 11. Luego él se revela al mundo. Juan capítulo 2, versículo 13 al capítulo 12, versículo 50. Como Mesías y también como Hijo de Dios, Juan habla de esto al narrar la historia en el desarrollo de las fiestas judías, donde Jesús actúa y habla en maneras que cumplen las ricas expectaciones mesiánicas expresadas especialmente mediante las ceremonias conectadas con esta fiesta. Pascua, Juan capítulo 2, versículo 13 al capítulo 4, versículo 54. Sábado, capítulo 5, versículo 1 al 47. Pascua, capítulo 6, versículo 1 al 71. Tabernáculos, capítulo 7, versículos 1 al capítulo 10, versículo 21. Dedicación, capítulo 10, versículo 22 al 42. Preludio final Pascua, capítulo 11, versículo 1 al capítulo 12, versículo 36. También en esta sección se encuentran las 7 señales. Señales es la palabra de Juan para milagros. Y los 7, yo soy.
La autoidentificación de Jesús. La primera parte termina con una conclusión doble al narrar primero el rechazo de Jesús por algunos judíos. Capítulo 12, versículo 37 al 43. Luego, el significado de Jesús y su misión. Juan, capítulo 12, versículo 44 al 50. Las dos narraciones conectadas con la Pascua, del Juan, capítulo 2, versículo 13 al capítulo 4, versículo 54. Juan, capítulo 6, versículo 1 al 71. También anticipan la Pascua final narrada en la segunda parte. Aquí, el interés se enfoca primero en los discípulos como los que continuarán con la misión de Jesús. Leer Juan capítulos 13 al 17 y después sobre la crucifixión misma, capítulos 18 y 19, donde el Hijo de Dios clama triunfantemente acerca de su obra. Consumado es. Juan capítulo 19, versículo 30. La narración concluye con la resurrección. Juan capítulo 20, enfocándose especialmente en la comisión de los discípulos. Juan capítulo 20, versículos 19 al 23. Y usando la necesidad de Tomás como un contraste para los que creen sin ver. Juan capítulo 24, versículo 31. Debido a que Juan compuso su registro en un estilo simple y claro, uno puede tender a subestimar la profundidad de este evangelio. El evangelio de Juan es un evangelio espiritual. Las verdades que él expresa son profundas. El lector debe explorar el libro en oración y de una manera meticulosa, para descubrir la vasta riqueza de los tesoros espirituales que el apóstol, bajo la guía del Espíritu Santo, ha depositado amorosamente en su evangelio. Leer Juan capítulo 14, versículo 26, capítulo 16, versículo 13. Una vez más, uno puede ver cómo Dios soberana y maravillosamente provee para el cumplimiento preciso de su plan redentor. Jesús fue todo menos una víctima de los planes impíos de los hombres, mucho menos de la circunstancia ciega. Cada palabra que habló y cada acción que llevó a cabo fueron divinamente dirigidas y aseguradas. Aún las palabras y acciones de otros en contra de él fueron divinamente controladas. Leer Juan capítulo 11 versículos 49 al 52. Juan capítulo 19 versículo 11. Se cree que el Evangelio de Juan fue escrito entre el año 80 y 95 después de Cristo, aunque algunos eruditos sostienen que pudo haberse escrito entre el año 50 y el 70 después de Cristo. Juan se hallaba probablemente en Éfeso, ciudad situada en la actual Turquía. Fue escrito a los seguidores de Jesús que no eran judíos, específicamente a aquellos que tenían dificultades con la filosofía griega que enseñaba que la salvación se obtiene a través de un conocimiento especial y que Jesús era divino, pero no auténticamente humano. Juan insiste en que la salvación se recibe por la fe en el Hijo de Dios. Jesucristo se hizo carne. Juan, el más joven de los 12 apóstoles, escribió este evangelio algún tiempo después que Mateo, Marcos y Lucas escribieron los suyos. Y su propósito fue suplementar esos mensajes. Los primeros 3 evangelios han sido llamados sinópticos, del griego ver juntos, debido a que presentan en general el mismo punto de vista de la vida y enseñanza de Cristo. El Evangelio de Juan es un libro extraordinario. Trata de los asuntos más profundos de la vida, usando un estilo directo y simple.
Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios y el unigénito del Padre. El versículo 16 del capítulo 3 ha sido llamado el corazón del Evangelio. Juan también estaba pensando en las enseñanzas del gnosticismo para desenmascararlo con la verdad del Evangelio. 91 veces se repite la palabra Padre. El Evangelio de Juan cuenta la historia de Jesús. Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, su encarnación y crucifixión, por medio de las cuales reveló el amor de Dios y también redimió a la humanidad. El discipulado significa permanecer en la vid, en Jesús, y llevar fruto, amar como Él amó. El Espíritu Santo será dado a su pueblo para que continúe su obra,